Bueno, bien. El tema entonces que dijimos del día de hoy vendría a ser los tipos de mezcla. Como dijimos la clase pasada, lo que hicimos fue ver qué son las mezclas. Habíamos dicho que eran combinaciones de una o más sustancias. Ahora, como para recordarlo, dijimos que cada una de las mezclas tenía tres elementos fundamentales. Las fases, que vendrían a ser las partes en que se divide una mezcla, los componentes, que serían aquellos materiales que yo voy a mezclar y que justamente esos materiales tienen diferentes propiedades. Y por último, tenemos lo que se llama interfase. La interfase vendría a ser esa superficie o esa línea divisoria que me permite identificar a las fases, ¿sí? Hoy lo que vamos a ver es, a partir de lo que sabemos de mezcla, es observar qué tipos de mezclas tenemos. Podemos hablar sobre tipos de mezcla, tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Cuando nosotros hablamos de mezclas homogéneas, serían aquellas en las cuales yo las miro y veo un solo elemento. Por ejemplo, miren, yo acá tengo, ¿no? Esto es una gaseosa. Ustedes ven un solo elemento, el jugo, ¿sí? O la gaseosa. Entonces, acá hay una mezcla de diferentes elementos, pero se ve una sola cosa, o sea, veo una sola fase. Bien, ahora, cuando yo veo una sola fase, pero puede ser que haya varios componentes o un solo componente, se llaman mezclas homogéneas. Por ejemplo, también otro de los ejemplos podría ser una torta. En una torta, cuando yo la fabrico, tengo, por ejemplo, los huevos, la harina, la leche, el vainillín. Son varios componentes, o varios, mejor dicho, materiales que voy utilizando, que tienen diferentes propiedades, pero juntos forman un solo elemento que es la torta. Ese elemento es también una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces podemos anotar que las mezclas homogéneas son aquellas que poseen uno o más componentes y una sola fase, ¿sí? O sea que en las mezclas homogéneas veo una única fase y pueden ser un componente o varios. Ahora, otro ejemplo de mezcla homogénea podría ser el ejemplo, vamos a poner acá al costadito, el té, ¿sí? El té es un ejemplo también de mezcla homogénea. Ahora, vamos a pasar a las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas serían aquellas que pueden tener varios componentes y también varias fases. O sea, siempre cuando hablamos de varios, decimos que hay más de dos componentes o más de dos fases. Ahí estaríamos hablando de mezclas heterogéneas, ¿sí? Ahora, entonces, estas mezclas serían aquellas que poseen más de dos componentes y dos o más fases. Un ejemplo de estas podría ser, como lo vivimos en la clase anterior, el agua con el aceite. Un ejemplo, ¿no? Ahora, cuando yo intento mezclar el agua con el aceite, yo los mezclo, pero al cabo de un ratito, lo que va a suceder es que se forman dos fases. Y yo me doy cuenta que se forman dos fases porque hay una línea divisoria entre ambos, ¿sí? Y entonces, esa línea divisoria es la interfase. Entonces, sabemos que tenemos dos componentes, que son el agua y el aceite, y podemos observar en el resultado que tiene dos fases, ¿sí? Por eso mismo, la mezcla heterogénea sería cuando tienen más de dos fases, o dos fases, ¿no? Y más de dos componentes, o sea, a partir de dos componentes en adelante vendría a ser. Eso es lo que me permite determinar una mezcla heterogénea, ¿sí? Y el ejemplo es el que les di recién. Bueno, bien. Ahora, ¿hasta acá fueron entendiendo? Porque recién vi que alguien estuvo, esperen que corto acá un cachito. Espero que hayan entendido los temas de esta clase.
y los espero en un nuevo episodio de Aprendemos desde casa. Soy la profesora Correa Natalia. Nos vemos.